Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los procedimientos por parte legitimada o a instancia de parte. Los van a encontrar con cualquiera de sus dos nombres. Piensen ustedes que estos procedimientos, a diferencia de los anteriores vistos, no pueden iniciarse por voluntad de la autoridad, sino que van a requerir siempre que alguien más los inicie. Es decir, requieren que alguien los promueva. Les voy a pasar un documento, por favor díganme si les llega aquí en el chat del Zoom. Nada más denme un segundo. Muy bien. A ver, les paso el documento. Son unos cuadritos para que sea más fácil nuestra clase. Díganme, por favor, si les llegó. ¿Es un PDF? Sí, profesor, ya está en el chat. Perfectísimo. Bueno, descárguenlo porque lo vamos a estar utilizando bastante. En este van a encontrar ustedes, a partir de la página 7, los diversos tipos de instancias. Muy bien. ¿Sí lo pueden descargar? Entonces, veamos lo siguiente. Piensen ustedes lo siguiente. De estos dos tipos de instancias, vamos a centrarnos en este tipo de procedimiento, que son aquellos que se inician a petición de parte. ¿De cuál parte? Pues parte legitimada. Y aquí otra vez, podrá ser parte legitimada un sujeto privado o un sujeto público. Piensen ustedes, ¿una autoridad puede promover un juicio de nulidad? Mejor dicho, un juicio de lesividad. ¿Saben qué es el juicio de lesividad? No. Es aquel que la autoridad promueve para que se declare nulo un acto administrativo que favorezca o beneficie a un particular. Vendría siendo lo mismo que el juicio de nulidad, pero por la autoridad. ¿Sí queda claro? Entonces piensen esto. ¿Quién lo puede promover? Pues el sujeto que esté legitimado. Podrá ser sujeto público, sujeto privado. ¿Queda claro? Ahora, pensemos cuáles son. Vamos a tener diversos tipos de instancias, a saber, 7 tipos de instancias o de procedimientos a instancia de parte. Estos serán
como ustedes lo encuentran ahí en el documento que les mandé, denuncia, querella, petición, medios adecuados para solución de conflictos, acción procesal, queja, perdón, reasertamiento y queja. Vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Queda claro? Para ello, vamos a ver lo siguiente. Denme un segundito, por favor. Un segundo. Vamos a iniciar este estudio viendo algunos aspectos. Vamos a categorizar nuestra materia. Para ello, hay que tomar en cuenta que cualquier procedimiento puede tener dos tipos de orígenes. Es decir, será de origen primario o de origen secundario. ¿A qué me refiero? Una instancia de origen primario, cuando no requiere de ningún otro procedimiento para llegar a la vida jurídica. Piensen ustedes lo siguiente, ya vimos los procedimientos de inspección y vigilancia, ¿se acuerdan? Ese procedimiento oficioso de revisión se da de origen primario o de origen secundario. Primario. ¿Por qué, Evelyn? ¿Cuál Porque dijo, no se profe? necesitó nada más anterior a ese procedimiento para que surgiera. Exactamente. Entonces, vamos a notar que los procedimientos de inspección, de revisión, siempre serán de origen primario. Y a su vez, veremos que en el caso de los procedimientos por parte legitimada, habrá primarios y secundarios. Por lo cual suplico se aprendan en el orden que les acabo de dar y tal y como está escrito, los procedimientos, porque ustedes se van a dar cuenta que están ordenados todos los de origen primario y al último los de origen secundario. ¿Sí? Entonces pensemos lo siguiente. Hay que analizar cuál es el origen, primario o secundario. Y a su vez, hay que tomar en cuenta si la instancia es con pretensión o sin pretensión. Es decir, cuál es el contenido pretensional de la misma. Esto nos va a permitir diferenciar todos nuestros procedimientos para ya no confundirlos. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Vamos a ver el primer, la primera que aparece ahí, que es la denuncia. ¿Sí? Vamos a enfocarnos a ella. Piensen ustedes, en primer lugar, que la denuncia no es exclusiva del campo penal. Normalmente escuchamos denuncia y pensamos que se refiere al procedimiento penal.
¿Se acuerdan? Pero vamos a ver que no es así. Mire, denunciar quiere decir poner en conocimiento de una autoridad para que ella revise o investigue los hechos denunciados. Normalmente estamos hablando de hechos de naturaleza ilegal. ¿Esto qué querrá decir? Bueno, que habrá denuncias en el campo de lo penal cuando denunciamos la comisión de un delito. Pero también hay denuncia en el ámbito administrativo, ¿no es así? Cuando yo voy ante el órgano interno de control y digo, oye, este servidor público está incumpliendo con sus obligaciones legales, piensen lo siguiente. Si yo acudo, ¿quién me dijo? Moisés, usted me dijo que ya está trabajando, ¿no? Sí, profesor. Pensemos, me dijo, ¿dónde está trabajando? En la Profepa. En la Profepa. Pensemos que yo voy ante el órgano interno de control de la Profepa y digo, el señor o el servidor público Moisés Contreras está incumpliendo con alguna obligación administrativa. Es decir, ya es jefe de departamento, pero todavía no está titulado. ¿Qué estoy haciendo? Denunciando un incumplimiento de un servidor público en cuanto a sus obligaciones legales. Exacto. Entonces vamos a ver en primer lugar, y ahora pensemos lo siguiente. Yo acudo ante usted, Moisés, y le digo, oiga, en donde yo vivo, hay una fábrica que todos los días tira desechos al drenaje, desechos químicos. ¿Qué estoy haciendo? Denunciando el posible incumplimiento de pues de un particular ante la autoridad correspondiente, ¿no? Exacto, en este caso estamos denunciando Ajá. un incumplimiento a la norma ambiental. Entonces, Bueno, hay denuncia penal, hay denuncia administrativa, hay denuncia ambiental. ¿Sí queda bueno, pero claro? si es al drenaje es el municipio, ¿no? Bueno, el que tenga que ser, pero es de naturaleza ambiental. Sí, es cierto. ¿Estamos? Entonces, entendiendo esto, que la denuncia es poner en conocimiento de una autoridad hechos posiblemente contrarios a la ley para que la autoridad investigue, podemos ir categorizando nuestra figura. Es decir, la instancia de denuncia será de origen primario o secundario. ¿Qué opinan? Primario, porque Primario. apenas se da a conocer. Primario porque no requiere de ninguna otra instancia. ¿Será con pretensión o sin pretensión? Con pretensión de investigar, por ejemplo, de que la autoridad investigue.
Exactamente, mi pretensión en cualquier denuncia es que la autoridad investigue. Y pensémoslo de este modo. A ver, si yo veo que están robándole las llantas a mi carro, ¿puedo acudir ante el Ministerio Público? Sí, Sí. Ajá. Sí, muy bien. ¿Y cuál será mi pretensión? que se investigue quién es el que robó las llantas de su carro. Exactamente. Y si veo el mismo ejemplo, me asomo por la ventana y veo que le están robando las llantas, pero no a mi carro, al carro de mi vecino, ¿puedo ir a denunciar? Sí, ¿no? Sí. Sí, también. ¿Y cuál será mi pretensión? También de que se investigue quién roba. Muy bien, porque me ha ocurrido que a veces me dicen, pues que se le repare el daño. Cuando No, bien, porque eso es de carácter civil, ¿no? La reparación del daño. también materia penal Ah, ok. tiene como consecuencia, pero hay que entender que en la denuncia no se van a reparar daños. La denuncia, su finalidad es que se investigue. ¿Eso queda claro? Entonces, resumiendo, ¿cuál será el contenido pretensional de nuestra instancia? ¿Quién me dice su origen y su contenido? Dime, Moisés. Entonces, decimos que la denuncia es de origen primario porque no Eso, requiere ninguna otra instancia y es con pretensión porque se busca que la autoridad investigue. exactamente. El contenido de la pretensión será de investigación y nada más. Aquí no queremos ni que se sancione, ni que se repare daño, ni nada por el estilo. Muy bien. Perfecto. Hagamos lo mismo con la querella. La querella esta sí es exclusiva de materia penal. Y tiene como finalidad que se investigue un delito. En este caso, ¿qué delitos? No todos los delitos, únicamente aquellos que sean por querella. ¿Y cómo entendemos estas cuestiones? Bueno, pues piénsenlo así. En un inicio se estableció que todos los delitos se iban a perseguir única y exclusivamente si el sujeto afectado presentaba la solicitud correspondiente. Si presentaba esa solicitud correspondiente, se iba a investigar. Si no, pues quedaba ahí.
Estoy hablando del antiguo derecho romano. Pero piensen ustedes, que conforme fue creciendo la sociedad, el Estado, se fue volviendo un imperio, pues de repente dijeron, pues no podemos dejar que sea al contentillo o al gusto de quien resiente el ilícito que se investigue o no. Y por lo tanto se hizo una división. Delitos oficiales y delitos que requieren queja. Querella quiere decir quejarse. Querellarse es quejarse. Y entonces aparece esta división. Se volvieron delitos oficiosos todos aquellos delitos donde se viera afectado el Estado. Y así piensen ustedes, acuñación de moneda falsa. Le pregunto, Jesse a Irán, si yo le diera a usted un billete falso de 200 pesos, ¿va a ir a denunciar? ¿A querellarse? Pues no, porque no me van a dar los 200 pesos. Bueno, pero acuérdese que la instancia tiene como finalidad que se persiga el delito, ¿no? Y creo que la mayoría haríamos lo mismo, ¿no? ¿Quién va a ir a perder 1, 2 horas de su tiempo en un ministerio público por 200 pesos? Y esto ocurre, pues, desde la antigüedad. Lo mismo pensaba Sempronio, lo mismo pensaba Ticio. Pues no voy a ir a perder mi tiempo en esto. Y por lo tanto, a esto se le llamó delitos de naturaleza oficial. Van a requerir siempre de que alguien, perdón, los delitos oficiales no requieren que haya queja. Simplemente, si la autoridad se entera, los va a perseguir. Esto ha evolucionado y al día de hoy, bueno, pues es distinto, ¿verdad? No tenemos una división de este modo, como delitos oficiosos, oficiales o no. Hoy en día el legislador ha establecido qué delitos serán de persecución oficiosa y cuáles requerirán querella para llegar a la vida jurídica. Y así ha determinado algunos de ellos. ¿Cuáles son? Bueno, depende la entidad federativa. En nuestro país, por lo menos, que tenemos autonomía en ese aspecto, pues hay varios que se requieren investigar. Piensen ustedes el abuso sexual con un adulto. El abuso sexual es frotamientos lascivos de índole sexual sin llegar a la cópula. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando el sujeto pasivo es un mayor de edad, el delito se persigue por querella. Esto no quiere decir que la persona que resiente el delito pues no se sienta agraviada y no esté afectada. Pero el legislador considera que ese tipo de delito pues le afecta a esta persona en lo individual. No tiene una trascendencia tal que deba de ser oficiosa su investigación. Y por ello descansa en la voluntad de esta persona si se investiga o no
el hecho delictivo. ¿Hasta aquí va clara la explicación? Piensen ustedes en el metro, ¿cuántas veces al día no ocurren estos abusos sexuales? Muchas, ¿no? Muchas. Ujú. Y pensemos que yo veo que a la persona que está al lado mío en el metro le hacen un tocamiento de naturaleza sexual. Y yo quiero que se investigue. ¿Se podrá? ¿Yo puedo ir a querellarme? ¿Qué me dirá, No, qué me dirá el Ministerio Público? que usted no fue el sujeto pasivo de esa acción, por lo tanto no tiene interés, no podría presentar la denuncia. No tengo legitimidad para presentar esta denuncia. ¿Se queda claro? Ahora, bueno, estamos viendo diferencias, estamos viendo cuestiones. Piensen ustedes lo siguiente. La instancia de querella es Montserrat Espejel. ¿Esta instancia de querella es de origen primario o de origen secundario? Diría que primario. Exacto, estoy de acuerdo con ustedes, de origen primario. No requiere de ninguna otra para llegar a la vida jurídica. ¿Y usted misma es con pretensión o sin pretensión? Es con pretensión. ¿Cuál será la pretensión? Que se investigue. Exactamente. Pero, ¿cómo lo diferenciamos de la denuncia? ¿Usted misma? Que fue la persona afectada, bueno, la persona legitimada. Ok, se requiere una legitimación para iniciar. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia ven? El carácter del delito, ¿no? Hace falta como exponerlo. Bueno, que es de naturaleza penal. Ajá. Ella es exclusiva de naturaleza penal. No vamos a encontrar querellas en otro lado. ¿Estamos? ¿Qué más? Que en esta instancia impera la voluntad del sujeto legitimado, de quien resintió el supuesto daño. Tan es así que únicamente él o ella puede iniciarlo y también él o ella lo puede dar por concluido en el momento que se le antoje. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? ¿Qué pueden otorgar ustedes en la querella? Ya para que se acabe El perdón. El perdón. el perdón, justamente. Entonces, esto vuelve diferente, porque en los otros no existe el perdón. ¿Están de acuerdo? ¿Y en qué consiste el perdón? En terminar el procedimiento, en este caso de investigación, por voluntad del querellante. ¿Sí quedó claro? Entonces, estableciendo, es una instancia de origen primario con contenido pretensional. Su contenido pretensional será que se investigue para que en su momento se sancione la comisión de algún delito. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno,